Buenos días, nuestro grupo va a analizar la obra Conducta de los Velorios. Nuestro grupo está conformado por Brittany González, María de Lourdes Cedeño, Camila Bellasís, Doménica Pino, María Arriaga, Nicole Tomalá, Anthony Loor y mi persona, Ariana León. Ahora vamos con la biografía del autor. Julio Cortázar fue un escritor argentino y una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana. En la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Hijo de padres argentinos, su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia se refugió en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918. Regresó a Buenos Aires, Argentina. Obtiene el título de maestro en 1932. Se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras, da clases y publica estudios de la crítica literaria. De esta época es conocida por su colección de sonetos Presencia, que publica bajo el seudónimo de Julio Dens. Se convierte en uno de los autores argentinos más traducidos a otras lenguas y está considerado como un paradigma de la literatura argentina. Fue un renovador de la escritura del lenguaje que juega con elementos fantásticos sin perder la conexión con la realidad. Se inició como crítico en revistas como Huella o Canto desde fines de los años 40 hasta 1953. Colaboraría con la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Ocampo en 1932. Su primer trabajo para dicha revista fue un artículo con motivo del fallecimiento de Otomín Artaud. Cuando a finales de los años 40, la situación en Argentina para los intelectuales era difícil por las constantes intromisiones de la dictadura peronista. Cortázar decide emigrar y partir hacia Francia en 1951, año en que consiguió una beca y trabajó como traductor en la UNESCO, que desempeñó hasta su jubilación. En la década de 1960 se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom latinoamericano y disfrutó reconocimiento internacional. Su nombre se colocó al mismo nivel que los grandes protagonistas de este, como por ejemplo Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre muchos otros. En este sentido, su viaje a Cuba de Fidel Castro en 1962 constituyó una experiencia decisiva en su vida y el detonante de un radical cambio de actitud que influenciaría su vida y en sus obras. El intelectual introvertido que se había sido hasta entonces se convertiría en un activista político. Falleció en París el 12 de febrero de 1984. En su testamento le confió al ensayista y poeta argentino Saúl Yurkiewicz y a su esposa Gladys su obra inédita para que la publicara o la destruyera, así como ellos lo creyeran oportuno. Nada fue destruido, sino que algunos de estos inéditos han salido a la luz y el resto han aparecido en sus obras completas, que consta de 9 tomos y más de 1000 páginas en cada uno. Argumento de la obra. Dentro de toda la obra se puede encontrar una gran cantidad de sentimientos por parte de las personas que se encuentran allí. Su familia podría decirse que acompañan con el sufrimiento de la familia del muerto, pero esto se podría decir que es pura hipocresía, ya que no quieren quedar mal con nadie. Gran parte de los sentimientos que muestra la obra son la tristeza y el dolor. Dos sentimientos muy frecuentes en los velorios. Pero lo más notable de toda la historia es la indiferencia y la frialdad del chico hacia el difunto y a su familia. Prácticamente no le interesa estar en ese funeral, pero solamente lo hace por su familia. Temas: el comportamiento de cómo la gente es capaz de reaccionar frente a la muerte y cómo un grupo de personas puede desenmascarar a la gente falsa.
En el Pacífico las cosas ocurren casi siempre en un patio de macetas y música de radio. Los vecinos condescienden a apagar los radios y quedan solamente los jazmines y los parientes aterrando contra las paredes. La sección en la que se encuentra la conducta de los velorios trata sobre temas generales como las relaciones con el mundo laboral y las actividades sencillas pero placenteras. También está la hipocresía, que está representada en la familia del joven, ya que están acompañando solo por compromiso y para no quedar mal a la familia del muerto. El desinterés e indiferencia que se presentan en un velorio por parte de personas en su modo de ver y vivir dicha situación, y las emociones negativas tales como la soledad y la tristeza, que son representadas en el dolor y los llantos. Además, los celos por parte de toda la familia. Idea principal. Una fuerte crítica a la hipocresía social, a la importancia de no superfluo, a las personas que se sienten una cosa pero fíjense al tiro. En Conducta de los velorios de Julio Cortázar critica a los hipócritas sociales y a los pretendientes, a las personas que actúan de una manera pero se sienten de otra, que solo piensan en las apariencias. El texto menciona una familia dedicada a apoderarse de la hipocresía para así exponerlos. En la idea secundaria tenemos a las riñas de una familia. La riña en la familia se ve en el momento en que todos quieren criticar a la persona, dan ideas opuestas y se llegan a un punto de que pelean. La necesidad de mentir constantemente. La necesidad de mentir constantemente se ve cuando ellos fingen sentir una cosa pero por dentro se sienten diferentes. Y las variedades de reacciones de una persona ante la muerte de los demás. Contextos. En el contexto social tenemos que la conducta en los velorios pertenece al libro de cuentos, historias de cronopios y de famas, en donde los personajes suelen ser descritos con desdén, haciéndolos parecer seres aburridos e infelices. A raíz de su reivindicación es que son señalados como seres preocupados en extremo de su reputación ante la opinión pública, pues les gusta ser considerados aptos para las tareas que ambicionan emprender. El cuento hace una crítica a la hipocresía y a todas las situaciones que se representan en los funerales. En los contextos políticos, tenemos la Revolución Cubana representó en la vida de Julio Cortázar una bisagra fundamental y fue la constante de cambios irreversibles, tanto en su concepción del mundo, de la historia latinoamericana y de los deberes del intelectual, como del sentido de su propia obra, sin abandonar el cuidado de la forma ni de su adhesión a los postulados de una literatura de alta conformación estética. A partir de los años 60 habían comenzado a verificarse en él un esfuerzo visible por incorporar ciertos temas y, sobre todo, por transmitir ciertos contenidos políticos. Lo social y lo político, hasta entonces presentes de un modo muy metafórico en sus primeros cuentos, hicieron irrupción de una manera clara y resuelta. En el contexto histórico, tenemos que en él se inscribe la obra parte de los años 40 y del profundo cambio que experimentó la narrativa en esa época. La novela alcanza la modernidad cuando deja de limitarse a la crítica y a la denuncia social y decide instalarse en otros mundos donde lo que se critica ahora es lo racional. La construcción de territorios imaginarios se convierte en la vía de escape a la pésima situación del momento. Personajes. Personaje principal, el protagonista, es una persona distante que solo narra las actitudes de las personas en el velorio del difunto sin mostrar ningún tipo de sentimiento de tristeza. Es un personaje con una personalidad fría, en el cual cita en la página 147, no vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado, vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de hipocresía. Secundarios. La hermana menor se siente muy afligida y triste por la muerte del difunto. En el velorio, ella es una de las personas que más llora, pero no se sabe si tuvo una relación fuerte con el difunto o solamente está fingiendo. Citando en la página 148, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar, primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble, después con hipos y jadeos y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto. La prima se encarga de ver si los sentimientos de la gente por el muerto son reales y no fingidos. Si esto es real, ella avisa a la familia para quedarse y hacerles compañía a los afligidos. Citando la página 147, mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo.
Madre, solo se encuentra allí para saludar y dar el pésame a la familia. Se cita en la página 147, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Finalmente, los vecinos, al igual que la familia, se encuentran ahí para despedirse del difunto, ya sea por haber tenido una relación fuerte o simplemente para no quedar mal. No se conoce qué tipo de relación tenía con la familia del difunto o del protagonista. Citando asimismo en la página 148, los vecinos condescienden apagan los radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alterándose contra las paredes. Por lo que sí, los personajes de esta obra podría considerarse como una representación de cada tipo de persona que llegan a estos funerales, como por ejemplo los que van por respeto y cariño al muerto y los que van solo para no quedar mal. Con toda su familia. Citado, desde lejos vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones y del ataúd, y se pelean con los vecinos que, entre tantos, se han posesionado para los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes. Página 52. El tiempo de esta escritura es en el postmoderno, dado que se ubica en el siglo XX. El lugar. La historia es narrada en Buenos Aires, esto debido a que el protagonista menciona a Braunfeld mientras nos relata la historia, citada de esta manera: unos campos cerca de la Villa Albertina, una transvía chirriada al tomar la curva de la calle General Rodríguez, en Braunfeld, cosas así, siempre tan tristes. Página 150. El espacio. Particularmente en la casa del difunto, y los escenarios que esta proporciona son la sala, el patio, la cocina, bajo el narrajo, en los dormitorios, en el zaguán, en las calles y en el cementerio. El pacífico de las cosas ocurren casi siempre en el patio, macetas y músicas de radio en la página 433. El ambiente. El ambiente es de tristeza ante la muerte de una persona, citada de esta manera: nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrance de un golpe, nos obligue a taparnos la cara, avergonzados, y somos 5 hombres que lloran de verdad en el velorio. Página 150. Otra manera es, finalmente le acomete un ataque terrible del llanto que obliga a las vecinas a llevarlas a las camas preparadas para estas emergencias. Página 434. El lenguaje. El lenguaje formal. Narrador, protagonista o modiegético. El narrador es protagonista, ya que él cuenta cómo era el velorio y cómo su familia reaccionaba. Todo lo realiza en primera persona. Por ejemplo, está citado: mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortuoria y ubicamos junto al ataúd. Página 150. Figuras literarias. Las figuras literarias que podemos encontrar en el texto es la hipérbole. Es uno de los recursos estilísticos literarios que consiste en la exageración de cantidades, cualidades y características. Es utilizado con frecuencia en el ámbito literario, en el lenguaje coloquial y en propaganda comercial y política, además de textos y bromas humorísticas. Por ejemplo, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardo y el café. Otra figura literaria que podemos encontrar es reticencia. En retórica, la reticencia dentro de las figuras literarias es una de las figuras de omisión. Consiste en dejar incompleta una frase, destacándose más en lo que calla. En el texto podemos encontrar la cita: durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente. Preguntas y noticias en voz baja, acogimiento de los hombros por parte de los vecinos. Énfasis. Consiste en emplear una palabra o expresión en un sentido más restringido y preciso del que habitualmente tiene la lengua común, con el objeto de intensificar un determinado sentido. Puede considerarse una forma de sinécdoque. Inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan, con sus consuelos y sus reflexiones. Asíndeton. Omite las conjugaciones y nexos de las oraciones, frases o enunciados, a fin de generar mayor
dinamismo y movilidad en la expresión. Un método preciso ordena nuestros actos. Escoge los interlocutores que quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios y en el zaguán, y de cuando en cuando se sale a fumar en el patio o a la calle, o se da vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. Conclusión. Cortázar siempre prefirió más estar en soledad que en contacto con la sociedad. Esto le ayudó a crear sus fantásticas obras de las que es autor, compartiendo así incluso su soledad entre sus personajes y lectores. Este tema está presente entre los personajes de esta obra, ya que se expresa de una manera atormentada y aislada del resto de los personajes. En Conducta en los velorios, Julio Cortázar hace una crítica a los hipócritas sociales, a aquellas personas que fingen y que actúan de un modo pero sienten de otro, que solo piensan en las apariencias, y lo dejan claro desde el inicio del relato. Muchas gracias.